Hola, tenemos estos minutos para poder dentro de este curso hablar acerca de la construcción social de la víctima de explotación sexual, comercial, infantil y adolescente. El primer punto respecto a esto que quiero plantear es que la perspectiva que vamos a utilizar es una perspectiva básicamente sociocultural, de un conocimiento situado. Y en ese sentido, el título, la construcción social de la víctima, es para declarar, o sirve para declarar, que la idea de que exista o que se distingue una víctima de explotación sexual es una idea de los tiempos modernos, de los tiempos contingentes. Podemos pensar en los últimos 20, 30 años desde cuando lo tomamos, lo reconocemos como un problema social. La explotación, por lo tanto, como fenómeno social de análisis y también de intervención, es un fenómeno que surge después de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que lo que hace es dar un paradigma, proveer un paradigma para poder reconocer al niño como sujeto de derecho. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño existe el primer punto de partida de la definición de la explotación como problema social, porque en su articulado se menciona la explotación. Ahora bien, no es el único elemento, por supuesto, que da cuenta de esta distinción como problema social, porque también aparece el Convenio 182 de la OIT, el protocolo facultativo sobre las peores formas, sobre la forma de trabajo infantil, el protocolo facultativo, ¿cierto?, que regula o define con más precisión estas prácticas. Esto solamente para ilustrar que en el fondo la sociedad va tomando mayor compromiso con la erradicación de la explotación sexual y por lo tanto también con un mayor conocimiento, visibilidad del niño o niña que es víctima de este tipo de práctica. Por un lado tenemos los instrumentos internacionales que aportan a esta visibilidad. Tenemos un segundo elemento, una segunda bajada, yo diría, de elementos ligados a la visibilidad que tiene que ver con las normativas legales vinculadas al fenómeno de la explotación. Esto no es un tema menor porque las normativas legales de todos los países en el fondo dan cuenta de los aspectos que se prohíben o permiten dentro de una sociedad. Y por lo tanto, podemos pensar que cuando se definió penalmente la explotación, también se estaba declarando una cierta regulación de bienes sociales que están implicados. En este sentido, las normativas legales en los distintos países básicamente han concentrado la visibilidad de las formas particulares de explotación, abuso, explotación propiamente tal, en algunas legislaciones aparece como prostitución aún. Por otra parte, la persona que, entre comillas, aparece en la figura del cliente, que en el fondo es el explotador, quien accede a esta transacción, ya con el niño o niña víctima. Y además está otro elemento sumamente importante, que es la definición del contexto en que aparece esta red, desde la perspectiva que estoy señalando, criminal, penal, que son la figura del proxeneta, del articulador, del favorecedor de la práctica de explotación sexual. Es decir, se hace o se construye una legislación, una normativa legal mucho más especializada, que también da cuenta de los elementos que están mucho más presentes en el fenómeno para definir sus límites, sus bordes y por lo tanto para poder penalizar. También aparece en este tema de la visibilidad los distintos estudios que dan cuenta de, o intentan al menos, querer definir la magnitud del problema en cada comunidad, en cada país. En eso, por supuesto, todavía estamos al debe. Pero también es un aspecto que da cuenta de este nivel macro de la visibilidad. Y el último de los aspectos que yo creo que quiero puntualizar dice relación con las plataformas interventivas a nivel del caso. Es decir, cómo cada Estado se hace parte
de una política pública, o define una política pública en donde desarrolla programas, proyectos que pretenden ir a buscar a ese niño o niña víctima y por lo tanto intervenir en esa realidad y reconocer sus derechos o los derechos implicados, transgredidos, perdón, en la práctica de explotación. En este abanico de situaciones es donde está la visibilidad, yo diría, más social de la explotación desde su lugar de problema, desde la problematización. Sin embargo, la construcción social de la víctima implica o ha implicado una tensión dentro de la intervención, porque los parámetros desde donde nosotros definimos al niño o niña víctima de explotación son parámetros que vienen o que se construyen desde otras lógicas abusivas, desde plataformas de análisis que vienen del abuso sexual, de la violación, del incesto, de la violencia intrafamiliar. Aspecto que, si bien está asociado a la experiencia de un niño o niña víctima de explotación, sin duda no agota la complejidad de la experiencia o del fenómeno de la explotación propiamente tal. No lo agota. Y tal vez esa es una de las primeras de las tensiones. Por un lado, la construcción social de la víctima desde el lugar de la intervención ha puesto el acento en el reconocimiento de este niño como sujeto de derecho. Un niño que como sujeto de derecho implica la protección especial a cargo del lugar tutelar del Estado o el reconocimiento de ciertos adultos que detentan la supervisión y la satisfacción de necesidades básicas de este niño y por sobre todas las cosas necesidades que tienen que ver con el abanico de posibilidades que están o que, por los cuales el Estado vela. Ese lugar de protección especial llevado al espacio de la intervención resulta ser una atención para un niño que en su trayectoria ligada a las experiencias de transgresión de derechos se define a sí mismo desde un lugar de no niño, por lo tanto ajeno a esta distinción que se pretende buscar, pero también de no adulto. Es decir, es un lugar intermedio en donde pareciera ser que los parámetros de donde nosotros vamos a entender como interventores la victimización no son propios de la experiencia cotidiana, valórica y de significado desde donde se construye este lugar. Esto tiene mucho que ver con que en las historias de los niños que han vivido explotación hay un fenómeno que se describe o que uno puede visibilizar, que es el fenómeno de la autonomía precipitada. Es decir, es un niño que en su trayectoria tiene experiencias tempranas desde un parámetro normativo, de trabajo, de resolución de conflictos, de toma de decisiones respecto a su vida y la vida de otros, de conocimiento de los espacios públicos, etc. Es decir, es una vida desde donde la autonomía ha sido más bien su experiencia y no la experiencia de supervisión o de cuidado, si ustedes quieren, cotidiano. Ese es un primer elemento de tensión, porque nosotros intervenimos pensando en nuestro imaginario, en una construcción social que da cuenta de una víctima niño. Y lo que tenemos es un niño o una víctima que se define a sí misma desde un lugar que es distinto a ese lugar de infancia. Un segundo elemento que genera tensión para la construcción social desde la que estoy analizando en la intervención tiene que ver con la idea de los derechos o la transgresión de derechos propiamente tal, que seguramente da cuenta de este lugar de lo abusivo, el significado de lo abusivo, el reconocerse como parte de una relación en que hay un otro como lugar de adulto, lugar del adulto, que define
lo que pasa o lo que no pasa en la relación desde la lógica, por supuesto, de poder. Poder abuso, no poder autoridad, poder abuso. Es decir, que pretende anular la posibilidad de influencia del otro. Esta lectura de victimización, si ustedes quieren más tradicional, ligada a las agresiones sexuales intrafamiliares, no es visibilizada, reconocida, distinguida por el niño como una posibilidad respecto a la explotación. De alguna manera, lo que aparece más importante para los niños que han vivido explotación sexual no es la transgresión de derechos en la experiencia de explotación, sino más bien la lectura de transgresión de derechos está asociada a su historia previa a la explotación, en donde los abandonos, las negligencias parentales o de adultos, lo mismo que yo les mencionaba de la autonomía precipitada, la falta de supervisión, violencias institucionales de los sistemas educativos y de los sistemas de protección social, son más bien significadas o valoradas como experiencias de transgresión, en donde la práctica de explotación en esas trayectorias es más bien una práctica leída como una resolución a un sentido de vulnerabilidad. Lo que estoy diciendo es que el significado de la explotación no está desde el lugar de la vulneración. Lo que perciben como vulneración o entienden, valoran como vulneración es justamente la historia previa a esa, a la explotación. Y la explotación es una forma de resolver la trayectoria de vulneración. En ese sentido, el lugar de la intervención aparece como un contrapunto, porque le dice al niño que no, que la explotación es de donde él se debe sentir víctima. Y el reconocimiento de la explotación dentro del marco de la intervención no es una experiencia de victimización para el niño. Es una víctima, muchas veces los equipos lo definen así, que no se define a sí mismo como víctima. Yo lo que planteo es que no se defina como víctima, se define como víctima de otras cosas, de otros aspectos de su historia, de otros hitos, de otros eventos que son parte de esta trayectoria o biografía. La explotación es una más de esas experiencias. Nosotros desde la plataforma que les mencionaba anteriormente, como interventores psicosociales, definimos que es la explotación el punto de partida. Pero para las víctimas de explotación ese no es el punto de partida. Si ustedes quieren, incluso pudiese ser el punto de llegada, ¿no?, respecto a las estrategias que ellos han podido desarrollar para enfrentar sus propias historias de vulneración. Entonces eso es un aspecto importante. La definición de una política pública desde este lugar que estoy analizando, que pone la explotación como foco, no hace que la vida de los niños este sea el foco. La manera de enfrentar, creo yo, el lugar del interventor respecto al lugar de la víctima es justamente el reconocimiento de esta biografía, en donde la explotación puede ser un punto de llegada, si ustedes quieren, pero no es el punto de partida. En la experiencia que nosotros tenemos en nuestros programas de intervención aparece en forma importante algunas, no voy a decir las cifras, pero algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, que muchos de los chicos o chicas que se reconocen que reconocen la práctica de explotación sexual en el espacio de la intervención, es decir, frente a los psicólogos, trabajadores sociales, educadores, no necesariamente la consideran desde la experiencia abusiva, es decir, pueden continuar en la práctica mientras dura la intervención, sin embargo, la reconocen. O sea, no sin embargo, sino que la reconocen, hablan acerca de ella, no viendo, no distinguiendo, no valorando en ese reconocimiento el lugar de lo abusivo. Al menos la mitad de los niños sucede esto. Pueden reconocer incluso los daños asociados a la práctica, es decir,
algunos impactos en su emocionalidad, en sus relaciones, en sus contextos, en la vida familiar, no así necesariamente el carácter abusivo. Es decir, parece que el carácter abusivo está puesto en otros elementos que más bien tienen que ver con los operadores y no necesariamente con la trayectoria que ellos plantean. El escenario, entonces, cuando pensamos en la construcción social de las víctimas de explotación, es un escenario particularmente complejo. Primero porque la intervención, entonces, requiere de una mirada al menos co-construida, en donde nosotros, los interventores, si bien tenemos la plataforma de distinción de la explotación como problema social, también somos capaces de acercarnos a la comprensión de que la sobreespecialización en la explotación solamente genera una distancia que puede ser incluso iatrogénica respecto a la intervención con ese niño. La explotación es un marco de análisis de las prácticas de violencia y no la única práctica de violencia que ha vivido ese niño o niña. Por lo tanto, el desafío está en cómo vamos acompañando al niño en esta deconstrucción de sus propias violencias y de las violencias sociales vividas. Ese es el marco, creo yo, de análisis o de intervención de la explotación.